Vamos con la última. Soraya Saedi, científica titular del Instituto de la Grasa del CSIC, lidera el grupo Bioprocesos aplicados a la economía circular, es doctora en ciencias y centra su trabajo en valorización de residuos, producción de energía verde y eliminación de microcontaminantes. Nos va a hablar de la experiencia de laboratorio en digestión anaeróbica de Alpe Orujo, otros residuos orgánicos. Es un tema, por las preguntas que estáis haciendo, las relativas a las posibilidades del Alpe Orujo, digo que están en el top 1. Así que esa responsabilidad pongo en tus manos. Vale. Bueno, primero de todo, agradecer a la organización por invitarme y a vosotros por escucharme. Bueno, como ya sabéis, en Andalucía la producción de aceite de oliva es uno de los pilares de la economía. En España se produce 1 millón, aproximadamente, depende de la campaña, 1.300.000 toneladas. El 80% de lo que se produce en España está en Andalucía. Si vamos a una escalita un poco más grande, que sería Europa, es un poquito menos del 50%, y a nivel mundial es el 30%. Esto nos hace un referente en cuanto a producción de aceite de oliva, en cuanto a economía, pero esa gran producción de aceite de oliva también conlleva un desafío ambiental, porque por cada tonelada de aceite de oliva que se generan aproximadamente 4 toneladas de alperujo. Pues precisamente por eso nació el instituto donde estoy, el Instituto de la Grasa, que se fundó en el año 1947 con el objetivo de dar apoyo a la industria del aceite de oliva en el sur de España. Y bueno, ha llovido mucho desde entonces y surgió por eso, o fundamentalmente por eso, y ahora ya somos 5 departamentos y tenemos 8 unidades de apoyo a la investigación. Pues dentro de esos departamentos, mi grupo se encuentra dentro del Departamento de Biotecnología de Alimentos, se llama Bioprocesos aplicados a la economía circular. Somos 2 IPs y actualmente tenemos 4 estudiantes de doctorado y en enero seremos 6, tendremos 6 y también tenemos 3 estudiantes de máster. Nuestros retos, nuestras líneas, nuestras prioridades son la producción de biocombustible, la producción de biocompuestos, la especiación y biodisponibilidad de los metales, la recuperación y extracción de compuestos, y también tenemos una línea muy importante, muy emergente, que es la de eliminación de microcontaminantes y patógenos, de la que antes habéis hablado, que son los residuos antibióticos que puede haber en los subproductos, los genes de resistencia a antibióticos y patógenos. Porque los residuos son una fuente de muchas cosas, materia orgánica, nutrientes, que hay que aprovechar, pero también tienen una cara B, una cara oculta, y muchos pueden tener microcontaminantes que debemos de promover estrategias sostenibles para eliminarlos. Bueno, aparte de estas líneas de investigación, también tenemos un pilar muy importante en nuestro grupo, que es el apoyo a la industria. Esto lo conseguimos gracias de 2 formas. Tenemos un laboratorio ambiental y también damos apoyo a la industria mediante contratos de I+D y apoyo tecnológico. Bueno, el alperujo. ¿Cómo es ese alperujo? Pues igual si os digo una forsu, una basura, sí que todos tenéis en mente que es muy variable. Pues el alperujo, aunque sea una especie de barro marrón con piedritas, que realmente es el hueso, que parece muy homogéneo, pues no lo es. No lo es porque ni todos los terrenos son iguales donde están los olivos, ni todas las variedades son la misma, los procesos de multuración son diferentes, los sistemas de extracción del aceite son diferentes, no todas las almazaras funcionan igual, por lo tanto, el alperujo, aunque parezca igual, no lo es. Todo eso pues genera un alperujo que tiene una alta variabilidad en contenido en polifenoles, también en pulpa y hueso, también en lípidos, carbohidratos, proteínas, la relación carbono-nitrógeno, materia orgánica. Y todo esto afecta a la digestión anaerobia. ¿Y cómo afecta? Pues aquí os muestro un gráfico de un estudio que se ha hecho hace poco de evaluar el potencial bioquímico de metano, que eso es cuando se coge un sustrato y se le pone con los microorganismos que son los responsables de producir ese metano, pues pones un poco de sustrato y microorganismos y lo dejas ahí hasta que se degrada todo el sustrato. Entonces te va a dar la idea de la máxima producción de metano que tiene ese sustrato. Pues en esta gráfica podéis ver 6 alperujos diferentes y podéis ver la variabilidad que tienen en la producción de metano. Algunos producen 100
o aproximadamente en 150 y otros producen 350. Es decir, dependiendo del alperujo, pues tendremos mayores o menores producciones. Existen muchos estudios que muestran, bueno, muchos o por lo menos algunos, que muestran que producir metano de alperujo es factible, se pueden producir, tiene unas producciones muy altas. Como veis en esta gráfica se puede llegar a producciones de 300 mililitros por gramo de sólido volátil. Son producciones muy altas, incluso estos porcentajes se pueden optimizar si se hacen tratamientos térmicos o químicos. Incluso, ya no solo a escala de laboratorio, ¿vale? He encontrado en Internet, he encontrado esta planta que dice operar exclusivamente con alperujo. Pero, ¿qué ocurre? ¿A dónde van las investigaciones? ¿A dónde van las plantas reales? Pues a no hacer una digestión anaerobia de un solo sustrato, que sería una monodigestión, sino a una codigestión. ¿Por qué? Porque es un proceso biológico, ¿vale? Y no es un proceso físico-químico, necesita un equilibrio de nutrientes, los microorganismos necesitan nutrientes. Entonces, muchos sustratos pues, son muy ricos en unos nutrientes y otros son muy pobres en algunos nutrientes. Entonces, si los combinas bien, pues vas a tener una dieta ideal. También la codigestión es buena en el sentido de dilución natural de inhibidores, y todo esto, el equilibrio de nutrientes y la dilución de inhibidores, pues va a hacer que el proceso sea más estable, y esto también ayuda también a un incremento del biogás. Además de que hay un mejor aprovechamiento, en principio, si se hace bien, en el mismo espacio, pues tratan más residuos y los costes se reducen. ¿Cuáles son las limitaciones que tiene el alperujo para su digestión exclusiva? Pues que tiene varía mucho de un alperujo a otro, pero hay muchos alperujos que tienen un carbono nitrógeno muy alto, incluso de valores de 50. En digestión anaerobia la bibliografía recoge valores de en torno al 25%. Tiene un bajo contenido en agua, en principio, el alperujo que viene de 2 fases tiene un 60% de agua, pero la mayoría de las plantas de digestión anaerobia que operen a un 15, a un 20%, pues requiere una entrada de agua. El alperujo suele tener pHs bajos, por lo tanto tiene una alcalinidad muy baja. La alcalinidad le permite al sistema de digestión anaerobia poder como reaccionar ante los cambios de pH, aguantar más, y también tiene un contenido de polifenoles elevado. Por eso la codigestión es una gran ventaja. Esto no significa que no sea posible llevar a cabo una digestión monosustrato de alperujo. De hecho, ahora tenemos un contrato con una empresa, y con reactivos químicos sí que hemos visto a largo tiempo, llevamos casi 180 días, que es viable una monodigestión. Pero personalmente creo que, teniendo en cuenta todos los residuos que tiene España, quizá no sea lo más adecuado. Bueno, aquí os quiero poner diferentes ejemplos de codigestión que se han ido llevando en el Instituto de la Grasa. Este sería uno de ellos. Aquí se estudió el uso de alperujo con una microalga. El uso de la microalga era con la idea de proporcionar nitrógeno al medio. En rojo podéis ver los datos de producción de metano del alperujo solo, y en rosa podéis ver la evolución de la producción de metano cuando se añade al sistema un porcentaje de 25% de microalgas, 75% de alperujo. Como veis, la producción final es discutible si mejora un poco o no, parece que mejora un poquito, pero lo que sí que es interesante es que es mucho más rápido. ¿Veis? La pendiente es mucho más rápida y se produce en menos tiempo. Parece que va muy bien este sustrato. Otro ejemplo de codigestión con alperujo, os muestro un artículo que acabamos de publicar
que utiliza estiércol de cerdo junto con alperujo. En este estudio tiene dos fases. En una primera fase se hicieron ensayos de BMP test donde se valoraron tanto el alperujo solo como el estiércol de cerdo y diferentes combinaciones de ellos. Se valoró la producción de metano y se vio cómo cuando se iba incrementando el contenido en estiércol de cerdo y se disminuía el contenido de alperujo, la producción de metano fue incrementando muchísimo. En un segundo estudio lo que se hizo fue tener un reactor durante unos 60 días solo alimentado con alperujo y a partir del día 63 se empezó a añadir estiércol junto con el alperujo y se vio que el sistema pues iba muchísimo mejor. Aumentó muchísimo el pH, aumentó mucho la producción de metano y disminuyó mucho la acidez del sistema. Por lo tanto, era una estrategia muy interesante. Como otra estrategia de codigestión, me gustaría comentar el plan nacional que tenemos ahora. Biorefinería de alperujo y purín mediante el proceso de fase de temperatura para obtención de bioenergía y eliminación de microcontaminantes. ¿Por qué estos dos residuos? Porque encajan idealmente. El alperujo tiene mucho carbono nitrógeno, el purín tiene nitrógeno. El purín se diferencia del estiércol, el estiércol es la caca y el purín es una mezcla de caca, orina, aguas de lavado, paja, o sea que es un residuo bastante líquido. Ahí tenéis una balsa de mi estudiante de doctorado conmigo recogiendo purín de una balsa, que parece un lago, pero es purín. Entonces, este subproducto, este residuo, tiene un alto contenido en agua y también tiene alcalinidad. Por lo tanto, encajan súper bien. ¿Qué es lo primero que se ha hecho en este proyecto? Lo primero que se ha hecho pues, ha sido, pues igual que se vio la variabilidad del alperujo, pues también quisimos ver la variabilidad del alperujo con respecto a la producción de metano. También se ha querido ver la variabilidad que tenía el purín con respecto a la producción de metano y se han estudiado 15 purines y se ha visto pues peor que el alperujo, una variabilidad tremenda. Los purines que menor potencial de metano tenían eran los que estaban en balsa, lógicamente, por eso se tienen en balsa, para estabilizarlos y que disminuya la materia orgánica, por lo tanto la estrategia disminuye, lo único que esas producciones de esa descomposición va a la atmósfera. Y los que mejor producciones dieron fueron los que venían de lechones. Este proyecto busca la optimización de este proceso en un sistema de dos fases. No se lleva a cabo la digestión anaerobia en un solo reactor, sino que se utilizan dos etapas. Una primera etapa es termófila, que sirve para hidrolizar lo máximo posible esa codigestión alperujo-purín, y la otra etapa es mesófila, que es donde se produce el metano. Actualmente nos encontramos en la primera etapa, en la etapa hidrolítica. La estamos optimizando ¿para qué? La estamos optimizando para producir hidrógeno y para eliminar esos genes de resistencia a antibióticos que se ha hablado anteriormente, esos residuos farmacéuticos de uso veterinario que puede haber en purines. Y bueno, no se ha empezado la etapa metanogénica propiamente dicha, la segunda etapa del reactor, pero sí que hemos evaluado cómo hemos evaluado cómo la salida del reactor hidrolítico a diferentes mezclas, 80% purín, 20% alperujo, 67% purín, 33% alperujo, todas esas que pone, las que pone al lado derecho de la pantalla, hemos visto cómo esas proporciones, la capacidad que tienen para producir hidrógeno y la salida de ese reactor hidrolítico se ha utilizado para evaluar el potencial bioquímico de metano. Y sí que vemos que
nuevamente que cuanto más cuanto más purín tiene, mejora la producción de metano. Bueno, el último ejemplo de producción de metano es el que tenemos con GSA y con Edifesa. Es un proyecto CEDETI de valoración conjunta de Forsu y Alperujo mediante codigestión. En este estudio hemos probado diferentes ratios de Forsu, de fracción orgánica de residuos sólidos urbanos y Alperujo. Se ha evaluado cómo esas ratios favorecen la producción de metano. Hemos visto que el adicionar Alperujo a la fracción orgánica de residuos mejora la producción de metano. En la tabla de la derecha podéis ver cómo también son dos residuos que se complementan muy bien, porque uno tiene mucho carbono, otro tiene más nitrógeno, uno tiene más alcalinidad, otro tiene más amonio. El único problema de estos dos sustratos es que si el Alperujo le faltaba agua, a la Forsu ya, pues ahí nos encontramos en la segunda etapa, en la de optimización de las alternativas. Vamos a evaluar diferentes estrategias para reducir el uso de agua para el proceso de codigestión de Alperujo y Forsu. Y paralelamente la industria lleva a cabo una validación de los procesos que llevamos a escala de laboratorio a planta semi-industrial o preindustrial y piloto. Y eso es todo.